Nuestro texto central ha sido Efesios en todo este tema de la teología bíblica de la familia, cuando llegamos a las cartas de Pablo. Pero también hemos sido conscientes que este texto tiene un pasaje paralelo en Colosenses. Y cuando leemos este versículo, Colosenses 3:19, notamos un aspecto particular que no fue tocado por Pablo allí en Efesios. Leo el versículo para todos ustedes. Maridos, dice el apóstol Pablo, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Notan el texto? Y espero que todos, y bueno, particularmente los varones, estén notando aquí el particular del apóstol Pablo. Algo que no mencionó en Efesios y que no tratamos los domingos anteriores hablando de la responsabilidad del esposo para con la esposa. Correcto. Lo que dice el apóstol aquí es, no seáis ásperos con ella. O sea, esposo, no debe ser áspero con tu esposa. Así que hoy vamos a hablar de hombres no amargados. Y el título es Hombres no amargados, porque particularmente el apóstol Pablo está señalando este pecado con relación al esposo, con relación al varón. Hagámonos unas preguntas, o mejor, consideremos algunos casos de la vida real que nos ayudan a meditar un poco en este asunto que vamos a tratar esta mañana. Consideremos los siguientes casos. Primero, un esposo rehúsa hablar con su esposa durante 2 días después de una discusión. ¿Notan el caso? Y creo que es más cotidiano de lo que desearíamos, ¿no? Seguramente todos los varones que están acá han pasado por esta circunstancia en alguna ocasión de su vida, por lo menos una. Un esposo rehúsa hablar con su esposa durante 2 días después de una discusión, el trato del silencio. Otro caso, un hombre de edad no consigue perdonar a su esposa por una traición cometida años atrás. Otro caso que suele ser común en medio de nuestra sociedad, ¿no? Vayan notando lo común en cada uno de estos casos. Mediten no solo en el caso en particular, sino qué hay en común en cada uno de los que estamos mencionando. Otro caso, un esposo normalmente pasivo y quieto explota repentinamente después de que su esposa lo humilla públicamente. Es decir, acá, bueno, hay una responsabilidad de la esposa de humillar a su esposo públicamente, pero la reacción del hombre en esta situación es que explota. Un hombre que normalmente se ha mostrado como alguien tranquilo, alguien apacible, explota de un momento a otro frente a esa situación. ¿Qué será lo común en cada uno de estos casos que estamos mencionando? Un cuarto caso. Un divorciado contamina a sus hijos contando una historia sobre la ex esposa y madre de ellos. Interesante, ¿no? Este caso. Es decir, el propósito de este hombre con sus hijos es manchar la honra o manchar el nombre de su ex esposa que sigue siendo la madre de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre hace esto? ¿Qué es lo común con los casos anteriores? Y en penúltimo lugar, un hombre recién casado resiste las nuevas responsabilidades que tiene como esposo y la restricción de su libertad. Repito, un hombre recién casado resiente las nuevas responsabilidades que tiene como esposo y la restricción de su libertad. O sea, este hombre que hasta ahora fue un agente libre, ahora se siente amarrado porque se casó. Y pues su reacción no es correcta. ¿Qué pasa en este caso? Finalmente, un hombre de negocios no ha buscado a su esposa en mucho tiempo porque encuentra más satisfacción en la pornografía que en ella, que siempre se ha mostrado reticente en la relación conyugal. Otra vez, bueno, hay una situación de la mujer, no es una mujer dispuesta para su esposo, pero la reacción de este hombre es aislarse de su esposa, no buscarla y más bien buscar la satisfacción en medios equivocados. Observan cada uno de estos casos que hemos mencionado y podríamos añadir otros. ¿Qué es lo común?
en cada uno de estos casos. ¿Cuál es el problema de fondo en estos casos mencionados? Lo podríamos sintetizar en una palabra. Podríamos resumir el problema de corazón en cada uno de estos casos en una sola palabra: amargura. Amargura. Lo común detrás de cada uno de estos casos, no en cuanto a las circunstancias, sino en cuanto al corazón del hombre y la reacción que toma para con su esposa, es un corazón amargado. Las malas hierbas de las peleas, contiendas, resentimientos del pasado, que nunca fueron arrancados, nunca fueron tratados y que resultan estrangulando el hogar, matando finalmente el hogar. Ese es el factor común en cada uno de estos casos que hemos mencionado. Y cualquier persona que haya trabajado con conflictos conyugales, consejero o pastor, podría afirmar eso que acabamos de decir. Podría afirmar que uno de los problemas más comunes entre las parejas y quizá la principal causa del divorcio y la separación es la amargura. Ahora, el problema de la amargura simplemente revela esto: falta de perdón. Falta de perdón. Es decir, el diagnóstico de cada uno de esos casos que mencionamos revela amargura. Pero al no tratar la amargura de la manera bíblica, que es a través del perdón, entonces el resultado inevitablemente siempre va a ser la destrucción del hogar, la disolución de ese hogar. O sea, están las circunstancias que revelan amargura en el corazón, ¿sí? Con eso debemos luchar todos los seres humanos, y Pablo particularmente lo señala en Colosenses con relación al varón. Pero finalmente, un hogar se destruye no por la amargura, sino porque no se trata de una manera bíblica, la falta del perdón. Déjenme decir algo. Estamos tratando este tema con relación al matrimonio, con relación al varón, porque Pablo así lo toca en Colosenses. Pero todos creo que estaríamos dispuestos a afirmar que este es uno de los mayores problemas con el que luchamos, cada uno de nosotros como individuos. En el marco de las relaciones personales, sean en el hogar, sea en la iglesia, sea en la sociedad, sea en el trabajo, como constantemente estamos en relaciones con seres humanos pecadores y nosotros mismos somos pecadores, inevitablemente vamos a sufrir por causa de esas relaciones y se va a producir amargura en nuestro corazón. Así que este es un asunto muy común en nuestros corazones, un asunto que nos toca a cada uno de nosotros. De manera que hay un llamado urgente aquí con relación a trabajar en ese pecado de la amargura de una manera bíblica. No existe ser humano perfecto. No existe matrimonio perfecto. No existe una familia perfecta. Todos nosotros somos pecadores, somos imperfectos. Pero el problema o el asunto es que vivimos en sociedad. Vivimos bajo el mismo techo, compartimos la misma iglesia, comparte el mismo ambiente de trabajo y siempre va a haber fricciones, va a haber conflictos en esos ambientes y específicamente en la familia, porque en la familia es donde tenemos relaciones más estrechas, relaciones cotidianas. La pregunta, mis queridos hermanos, entonces es esta: ¿cómo vamos a lidiar con esos conflictos? ¿Cómo vas a lidiar tú con la amargura en tu corazón? En este estudio que hemos venido haciendo de la teología bíblica de la familia y particularmente de los roles en el hogar a la luz de Efesios y de Colosenses, ya descubrimos que el esposo tiene un papel muy importante de liderar a la familia por medio del amor. La carga específica que Dios pone sobre el hombro del hombre, el mandamiento específico para el varón es amar. Y el texto de Colosenses 3:19, colocado en ese mismo contexto, agrega una prohibición. O sea, en el contexto del amor, que es la obligación particular del varón, hay una prohibición. Y esto es una alerta muy importante para nosotros como varones.
Esa provisión a primera vista parece un poco extraña. Colosenses 3:19, otra vez, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. La prohibición es esa. Repito, insisto, no seáis ásperos con ella. Ahora, vuelvo y digo, parece un poco extraño. Déjenme decirles algo. Habitualmente, nosotros pensamos que quienes sufren con la amargura son las mujeres. Y creo que en algún sentido es así. Creo que en algún sentido general, la mujer tiende a guardar más amargura en el corazón. Pero, no deja de ser interesante e importante que el apóstol Pablo esté señalando esto acá con relaciones al varón, no con relación a la mujer, en el ámbito del hogar. Así que, como hombres deberíamos pensar muy bien esto. Antes de ser tan ligeros, de decir, no, la amargura es un problema de mujeres, deberíamos meditar con respecto a lo que el apóstol está diciendo acá. Claro, hay maneras diferentes de expresar esa amargura. Hay maneras diferentes en que esa amargura se hace visible. Pero otra vez, el punto del apóstol Pablo es que en el ámbito del hogar hay un mandamiento negativo para el varón. No seáis áspero con tu esposa. No seas áspero con tu esposa. A la luz del texto, parece entonces que los hombres tienen un problema específico con las heridas. Claro, como el mandamiento es amar, cuando uno ama, inevitablemente va a sufrir. Siempre digo eso. Si quieres amar, debes estar dispuesto a sufrir porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto del amor, estamos más expuestos a las heridas, más expuestos a ser defraudados por aquellas personas que amamos. Estamos más expuestos a ser lastimados por aquellos a los cuales les estamos entregando amor. Y ya vimos que el amor bíblico exige una obra sobrenatural del Espíritu Santo, producida por la vida de Cristo en el esposo. Y recordemos que en el contexto de Efesios capítulo 5, Pablo dijo lo siguiente, Efesios capítulo 4, versículo 31 hasta el 5:2. Acá lo coloco en la diapositiva. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 5:2. Mire el contexto del mandamiento del amor y de la prohibición de no ser ásperos. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Nota la lista por dónde comienza? Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay un contraste claro acá entre la amargura y el amor de Cristo. En la manera de pensar de Pablo, no hay compatibilidad alguna entre amargura y amor. Es decir, donde habita la amargura, el amor de Cristo no va a ser mío. Pero donde habita el amor de Cristo, ese amor debe capacitarnos para luchar contra la amargura. Otra vez, el amor de Cristo no convive con las heridas, no convive con la amargura. Y quizá por esa razón específica, Colosenses 3:19 junta los dos aspectos, los dos conceptos en un resumen de la responsabilidad del esposo en el hogar. Ama a tu esposa y no seas áspero con ella. Y vamos a hablar entonces de este tema de la amargura en dos etapas. Primero, un diagnóstico de lo que es la amargura. Y en segundo lugar, ¿cuál es la cura para la amargura? Repito, primero, un diagnóstico. ¿Cuáles son las causas de un corazón amargado? Pero en segundo lugar, ¿cuál es la cura bíblica para ese corazón amargado? Entonces, comencemos en primer lugar considerando las causas de un corazón amargado. Y es que seguramente no podemos tapar la realidad con un dedo. Seguramente hay actitudes por parte de las esposas que transmiten el virus de la amargura, así como también hay actitudes de parte del esposo que permiten que esa amargura crezca en el corazón de su esposa, pero también en su propio corazón. De manera que debemos trabajar bíblicamente
desde los dos ángulos. Es decir, la medicina preventiva y la medicina correctiva. O sea, siendo conscientes de nuestra amargura, cuáles son sus orígenes, pero también trabajando sobre esa amargura, pero sobre todo echando un buen suelo bíblico, una buena base bíblica para prevenir que la amargura haga nido en nuestro corazón. El reto siempre va a ser pensar bíblicamente en cualquier asunto. Así que debemos aprender a pensar bíblicamente de la amargura. Y lo primero que debemos entender es que de acuerdo a la Biblia, la amargura es un asunto del corazón. No es un asunto del ambiente que me rodea. No es un asunto de mi esposa o de mi esposo. El problema de la amargura está en mi corazón. Yo soy el que anido esa amargura en mi corazón. Circunstancias difíciles, dolores, heridas, siempre va a haber. El asunto es si yo estoy dejando que esa amargura crezca en mi corazón. Y tal vez algunos se están preguntando, bueno, me están hablando de amargura, pero Pablo lo que dice en Colosenses es no seáis ásperos con ella. ¿Sí? Entonces, esto requiere una pequeña explicación. La palabra que Pablo utiliza allí en Colosenses 3:19, traducida en nuestra Reina Valera 60 como áspero, no seáis áspero, es la palabra griega prikreneste. El verbo que aparece allá es ese, que es una palabra rara, aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento y significa sentir amargura o guardar amargura. ¿Notan entonces? La palabra que ha sido traducida en Reina Valera como no seáis ásperos, significa en su raíz, en su sentido básico, sentir amargura o guardar amargura. De hecho, proviene de una raíz que significa amargo, de una palabra que en otros pasajes de la Biblia se traduce como ajenjo, como algo amargo. Esa palabra tiene la idea de un esposo que trata a su esposa ásperamente. Cuando tenemos amargura en el fondo de nuestro corazón, la tendencia es aliviar nuestro dolor. O sea, ¿qué produce la amargura? En nuestro corazón produce dolor. Y por supuesto, cuando nosotros sentimos dolor, nuestra primera reacción, una reacción de sobrevivencia, es tratar ese dolor, es aliviar ese dolor. Si usted se corta un dedo, su primer reacción va a ser proteger ese dedo, tratar de aliviar ese dolor, ¿cierto? Ahora, como este es un dolor emocional, normalmente ¿sabe qué hacemos para aliviar el dolor? Bajo un pensamiento pecaminoso, bajo un pensamiento mundano. Es tratar de drenar ese dolor mediante la venganza. Mediante el trato hacia la otra persona, o sea, devolviendo mal por mal. Es lo que está en nuestro pensamiento pecaminoso. Si esa persona es la que me está produciendo dolor, ¿cómo alivio el dolor? Bueno, atacando a esa persona, tratando de quitarla de lado. La idea en nuestra mentalidad pecadora es esta. Si usted me hace sufrir, voy a devolver el favor abierta o sutilmente. Ese es el proceso entonces de la amargura y por eso la palabra que el apóstol Pablo está usando allá en Colosenses. Noten entonces la relación entre amargura, que es el significado básico de esa palabra, y ser áspero. Pongámoslo al revés entonces. ¿Por qué un hombre va a ser áspero con su esposa? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde surge ese trato áspero del hombre hacia su esposa? ¿Por qué ese hombre es amargo para con su esposa? La razón bíblica es porque esa amargura, ese trato áspero, brota de un corazón amargado. Y si lo notamos muy bien, entonces aquí nos encontramos frente a un círculo vicioso. Y ese es el gran mal que surge en los hogares, en los tratos de pareja, pero también en todas las relaciones humanas. ¿Cómo es el círculo vicioso? Pensando particularmente en la relación esposo y esposa, pero usted también la puede pensar en cualquier tipo de relación personal. El círculo vicioso es así. La mujer hace o no hace algo que causa resentimiento en su esposo. ¿Notan dónde empieza? Estamos diciendo que empieza por la mujer porque Pablo coloca el punto en el hombre, en la reacción del hombre, pero puede ser al revés. El hombre hace o deja de hacer algo que causa resentimiento en su esposa. A continuación, ¿qué sucede? El hombre
ignora el consejo bíblico de luchar contra la amargura, de no dejar que el sol se ponga sobre su enojo, por ejemplo, guarda esos sentimientos, deja que aniden en el corazón y esa amargura empieza a aflorar en un trato amargo, un trato duro para con su esposa. Lastima a la esposa. Y entonces, ¿qué hace la esposa? Como la esposa se siente herida, se siente maltratada por el esposo, ella reacciona de la misma manera y ahí empieza un círculo vicioso que normalmente no se detiene, que normalmente hunde a la pareja, hunde las relaciones personales a un abismo sin fondo, donde la única solución, desde una perspectiva humana, pecaminosa, es cada uno coja su propio camino. Lo lamentable es que aunque cada uno coja su propio camino, ¿sabe qué arrastra? La amargura. Porque la amargura, ¿dónde está? En el corazón. El problema no era la otra persona. Sí, claro, esa era parte de las circunstancias que afloró todo eso, pero el problema está en el corazón amargado. Esa es la gran tragedia, ese es el gran círculo vicioso que entonces ataca a los hogares. Alguien definió la amargura de la siguiente manera: guardar amargura es como tomar veneno y esperar que muera el enemigo. Eso es una descripción muy gráfica y correcta de la amargura y de lo que vive, de lo que experimenta la persona amargada. Es decir, esa persona amargada no trata con su amargura, no trata con su corazón, empieza a albergar pensamientos equivocados, pensamientos de venganza contra la otra persona y no se está dando cuenta que todo eso en realidad lo está envenenando a sí mismo, está envenenando su corazón, está haciendo que esa amargura eche raíces cada vez más profundas en su corazón, mientras la otra persona sigue adelante. Finalmente, entonces, hermanos, la amargura le hace daños al que la posee, no a la persona contra la cual estamos amargados. Y repito, de acuerdo a Colosenses 3:19, parece que esa es una dificultad particular de los hombres. Una tendencia de guardar amargura, de tratar a la esposa ásperamente, sin consideración, sin sensibilidad, buscando una forma de venganza. Interesante. Aquí podríamos, o mejor, deberíamos hacernos una pregunta, y particularmente hablo a los varones, a los esposos. ¿Cómo está siendo mi trato con mi esposa? Si evaluamos la última semana, el último mes, ¿cómo catalogaríamos nuestro trato con la esposa? ¿Será que vengo siendo áspero con ella? Si la respuesta es sí, entonces el siguiente paso es explorar nuestro corazón a ver si quizá hay allí adentro amargura. Por algo que sucedió, por algo que ella hizo o ella dijo, dejó de hacer. Pero el punto es explorar nuestro corazón si allí hay amargura. Así que consideremos brevemente cuáles serían algunas de las causas de la amargura. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Explorar las causas de la amargura no es para excusar la amargura. Una cosa es la causa de la amargura, algo que catapultó la amargura, algo que evidenció la amargura. Pero otra cosa diferente es que la amargura que está en mi corazón es una responsabilidad totalmente mía, personal, particular. Un error común en la psicología moderna, incluso en el tratamiento al interior de la iglesia de estos problemas, es hacer una exploración de las causas para que la persona finalmente diga, ah, sí, fue por eso es que estoy amargado, entonces el problema es tal persona, el problema es tal circunstancia. Solución, erradiquemos la persona, cambiemos las circunstancias. No, vuelvo y les digo, aunque usted cambie las circunstancias, aunque usted se aleje de esa persona, finalmente la amargura está en su corazón. Así que el tratamiento debe ser al interior del corazón. Repito, explorar las causas no es para excusar o justificar el pecado de la amargura. Es más bien para notar dónde se originó y de esa manera tratar mi corazón. Pero entonces, consideremos brevemente algunas de las causas de la amargura. Una primera causa puede ser esta: mujeres, hablando particularmente de mujeres porque Pablo habla de la amargura en el corazón del hombre, mujeres no sumisas.
O sea, cuando la esposa no muestra esa disposición voluntaria de hacer ayuda a su esposo, de someterse a su esposo, como estuvimos aprendiendo. Una esposa que no respeta a su esposo ni sigue el liderazgo de su esposo, normalmente va a tener como consecuencia un esposo amargado. Ese es el punto, claro, y hay que reconocer que es así. La mujer fue hecha para ayudar al esposo, la mujer fue hecha para seguir al esposo, como hemos aprendido a la luz de la palabra de Dios. Pero eso quiere decir que si una mujer no cumple este deber, en lugar de ser apoyo para su esposo, normalmente lo que hace es empujar a su esposo hacia el abismo, hacia la desesperación, hacia la amargura. Y eso lo podemos ver muy claramente en el caso de la primera pareja. Cómo Eva, en lugar de seguir a su esposo, toma la delantera, peca a ella, comparte el pecado con su esposo y notan o recuerdan mejor, hermanos, cuál fue la reacción de Adán. Adán la culpó. Adán la echó a los leones, la empujó hacia el frente y le dijo a Dios, mira, aquí está la culpable. Dejó de proteger a su esposa. Eso es una reacción que revela un corazón amargado. Mirando a la esposa diciendo, pues, la mujer que debía ser ayuda mía, ahora esta mujer, miren el problema que me metió. ¿Cuál es la reacción entonces? Es una reacción de amargura, es una reacción áspera. Y eso precisamente fue lo que sucedió con Adán en el Edén. Una segunda causa puede ser hombres egoístas. O sea, hombres que se resienten de la responsabilidad del matrimonio de amar sacrificialmente y exclusivamente a su esposa. Aquí estamos hablando entonces del caso del varón, cómo puede también afectar a su esposa. Para algunos hombres que no entienden bien lo que es el matrimonio y llegan al matrimonio, experimentan una restricción de su libertad y experimentan una sobrecarga que antes no tenían de responsabilidad. Ahora ese hombre casado ya no tiene la libertad de salir con sus amigos, no tiene la libertad de gastar el dinero como antes lo gastaba, ahora tiene que tomar decisiones en pro de otros, matar su egoísmo, y eso muchas veces va a producir hombres amargados. Esa es una realidad muy común, hermanos, muy común en nuestro contexto y cada vez más presente por causa de hombres que están siendo criados de una manera egoísta. Cuando Jesús les habló a los hombres, a los discípulos, del matrimonio y les dijo que el matrimonio era un matrimonio para toda la vida, la respuesta, recuerdan ustedes, de los discípulos fue en Mateo capítulo 19, versículo 10. Y dijo, bueno, y entonces, ¿quién puede resistir eso? ¿Cómo es posible eso? Si esa es la situación del hombre, entonces no conviene casarse. ¿Notan el punto? Claro, el varón, el hombre es egoísta. Recuerden que Dios no le dice a la mujer ama, porque la mujer tiene en su naturaleza un instinto maternal arraigado. O sea, la mujer naturalmente, aún estando en una condición caída, tiene una tendencia mayor a darse por el otro. El varón no. El varón tiende a pensar que el mundo está para servirlo a él. Y eso es reforzado por una sociedad machista, por una sociedad que enseña desde muy pequeños que las mujeres están para servir a los hombres. De manera que ese hombre que crece con esa libertad, con esa percepción de que el mundo está para que lo sirva, cuando se enfrenta al matrimonio, un matrimonio que le demanda sacrificio, se va a resentir, va a crear amargura. Una tercera causa del corazón amargado es cónyuges omisos. Casi todos llegan al matrimonio con expectativas y deseos que esperan que el cónyuge supla. Eso es natural, eso está en nuestro corazón, ya sean necesidades reales o imaginarias. Pero rapidito, muy pronto en el matrimonio, se dan cuenta que su cónyuge no puede satisfacer esas expectativas. Ningún ser humano puede llenar nuestras necesidades, absolutamente. Y eso va a producir amargura. Por supuesto, expectativas no cumplidas normalmente producen amargura en el corazón. Algunas de esas expectativas son las siguientes: intimidad conyugal. Alguien se casa con
con la expectativa de satisfacer sus necesidades sexuales y resulta que eso no sucede. Algunos otros se casan con expectativas de un compañerismo significativo, recreativo. O sea, que mi pareja me va a acompañar a las cosas que a mí me gustan. Y cuando se casan se dan cuenta que tienen gustos diferentes, que sí, a veces uno quiere compartir el gusto del otro, pero que en otras ocasiones no. Algunos otros se casan por la apariencia, porque su cónyuge es atractivo. Eso sucedía mucho antiguamente en el caso del hombre hacia la mujer, escogía al hombre, la mujer por el atractivo físico, pero hoy parece que las mujeres se centran cada vez más en eso también, en el atractivo físico del varón. Bueno, el punto es este. El punto es que se casan con el atractivo físico y rapidito se dan cuenta que hay mucho maquillaje, hay mucha máscara detrás de ese atractivo físico. Casi que a la mañana siguiente, cuando se despiertan y ven al otro sin nada de todo eso que tenía encima, se dan cuenta que no era tan como se lo imaginaban. Algunos se casan con una expectativa idealista de apoyo, de organización en el hogar, en ese sentido idealista de que me voy a casar y todo va a ser hermoso, todo va a estar organizado, va a haber armonía total y absoluta, y pues fácilmente se da cuenta que su propio corazón es un corazón egoísta y el corazón de su cónyuge también, y no es así. No hay un hogar 100% organizado. Las cosas nunca funcionan al 100% como nosotros las planeamos. Y otros se casan porque buscan un sentido de admiración, de respeto, de reconocimiento. Eso se deja ver muy fácilmente en el tiempo del compromiso, pero en el matrimonio ya no es así. Y algunos piensan que lo que sucedió fue que el matrimonio mató el amor. Mentiras, eso es equivocado. Lo que pasa es que en el matrimonio empieza el verdadero amor. Antes del matrimonio lo que había era un poco de expectativas, había un poco de imaginación. La gente antes del matrimonio se muestra favorablemente, como espera que el otro lo vea. En el matrimonio las cosas son reales y ahí es donde empieza el verdadero amor. Pero como no se entiende la realidad del verdadero amor, amar al otro como es para hacerlo mejor, entonces se cría amargura. Y se cree, repito, se cree que entonces el matrimonio mató el amor. No es así, no es así. Más bien en el matrimonio aflora de manera muy clara y contundente nuestro corazón pecaminoso. Pero hay otras causas que podríamos enumerar. Las tres que mencionamos son las más comunes, pero otras causas de amargura en las relaciones y particularmente en el matrimonio son traición. Una de las causas muy comunes es que uno siente que mi amigo me traicionó, que le confié algo y mi amigo violó esa confidencialidad, ¿sí? O que yo esperaba que mi amigo, mi amiga me apoyara en tal circunstancia y me dio la espalda, entonces yo me amargo contra esa persona. Otra causa puede ser el divorcio, por supuesto. El divorcio nunca va a ser bueno, aunque lo hagan civilizadamente, como hoy dicen, el divorcio siempre va a dejar huellas de amargura. El yugo desigual, sin lugar a dudas. La humillación pública, esa es una de las causas muy comunes de la amargura. La humillación privada, o sea, en un contexto de los dos no más, pero se humilla a la otra persona. Otra causa de la amargura puede ser la intromisión de los parientes. Es que tu mamá siempre está metida acá, tu papá se mete siempre, tu familia está metida siempre en nuestras decisiones. Se crea amargura hacia el cónyuge y hacia la familia del cónyuge. Y por último podríamos mencionar una vida centrada en los hijos. O sea, cuando mi cónyuge se centra tanto en los hijos que me descuida a mí. Eso, por supuesto, va a crear amargura en el corazón y lamentablemente amargura hacia los hijos también. Noten qué tan contaminosa es la amargura, ¿no? Alguien le llamó a la amargura el pecado más contaminoso, el pecado que más contamina. Es muy fácil estar amargado y contaminar a otros con esa amargura. Ese es el diagnóstico bíblico de la amargura, pero nada sacaríamos si simplemente diagnosticamos y decimos, sí, ya entiendo las cosas, ya sé, estoy amargado, ni modo, ¿qué hacer? No. Si la Biblia diagnostica el problema, es para solucionarlo, es para darnos el remedio bíblico con relación a esa amargura. Así que pasemos a considerar la cura de la enfermedad, la cura de la amargura.
Ojo, decimos acá enfermedad no porque la amargura sea una enfermedad psicológica, algo así. La amargura es pecado. Es un pecado, ¿sí? Pero déjenme decirles de paso, la amargura es quizá el pecado que más enfermedades produce. Hay estudios que muestran asociación a amargura con cáncer, con dolores estomacales, con dolores continuos de cabeza. Hay muchos estudios que muestran esa asociación. Aparte de los estudios, la misma Biblia muestra claramente esa unión vital que hay entre nuestra parte emocional, espiritual, con nuestra parte física. Y hermanos, hay que comenzar diciendo esto, que puede ser simplista, pero precisamente el asunto bíblico es que este sencillo remedio nos va a ayudar a combatir la amargura. El único remedio para la amargura del corazón es el amor de Cristo extendiendo el perdón. Eso es fácil decirlo. Yo sé que algunos estarán pensando eso, pero es difícil practicar. Y no es difícil practicarlo, es imposible practicarlo. O sea, esto solo es posible practicarlo por medio de la gracia de Dios que habita en nuestros corazones. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 12, perdónanos, nos enseña a orar así, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Notan ahí la relación causa-efecto? Este texto ya lo tratamos en otra ocasión, pero quiero que observen acá la relación causa-efecto. Es decir, hay una relación estrecha entre el perdón que hemos experimentado de Dios para con nosotros y el perdón que extendemos a otros. Ese es el punto que quiero enfatizar acá. Es decir, una persona que no ha experimentado el perdón de Dios, que no lo ha hecho suyo, no se ha apropiado de ese perdón, es una persona que en lugar de ofrecer perdón al otro, va a crear o criar mejor amargura en su corazón. Es imposible que en un mismo corazón habite la gracia y la amargura. Ese es el punto de este texto, hermanos. Si nosotros hemos sido objetos del perdón de Dios, ese perdón experimentado, vivenciado, apropiado en nuestro corazón, entonces debe capacitarnos para erradicar la amargura a través del perdón. Ahora, eso quiere decir algo muy claro, muy directo, hermanos. Si nosotros queremos desarraigar la amargura, la herramienta que Dios nos da, la pala que puede ahondar, remover esa tierra para que las raíces salgan a brote y se quiten, es el perdón. No hay otro. No hay otro. ¿Cómo combates entonces la amargura? La combates con perdón. Y creo que todos ustedes recuerdan el análisis que hicimos de Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Solo lo cito, porque nosotros estudiamos ese pasaje de los dos deudores. ¿Recuerdan el hombre que le debía plata a su señor? Era una deuda millonaria, impagable. Y ese señor le perdonó toda la deuda porque él le robó. Acto seguido, este hombre sale de la presencia de su señor, ve a un consiervo suyo que le debía una pequeña porción de dinero, nada comparable con la deuda que tenía, y este hombre se endurece contra él y lo manda a la cárcel. La conclusión del Señor Jesucristo en ese texto es que esa actitud así, revela un corazón que no ha experimentado el perdón. Volvemos entonces a lo mismo. Y es que la herramienta bíblica para remover, y noten la palabra que venía utilizando, remover la amargura, es el perdón. La palabra remover es muy útil porque nos hace pensar en la agricultura. Y es que cuando la Biblia habla de amargura, normalmente la asocia a raíces, a algo que echa raíces profundas en el corazón. Mire, la amargura poco a poco va tomando posesión del corazón, como las raíces de un árbol que al principio son cortas, pero que luego van creciendo y se van arraigando. Entre más tiempo pase,
Entre más crezca esa raíz, más difícil es sacar el árbol. Y eso es lo que pasa con la amargura. Si nosotros no tratamos la amargura en sus etapas tempranas, sino que la dejamos crecer, entonces va a echar unas raíces tan profundas que luego desarrollarla va a doler mucho. Como un árbol que tiene raíces muy profundas. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que empezar a remover tierra, remover tierra. Hay que cortar con la sierra, cortar esas raíces profundas para finalmente desarraigar ese árbol. De manera que hay personas a las cuales les va a costar mucho, les va a doler mucho desarrollar esa amargura. Es decir, va a doler mucho extender el perdón. Entendemos, hay cristianos que entienden que deben perdonar, pero cuando se les pide que vayan y perdonen, no logran hacerlo. Se trasnochan pensando en el perdón, no duermen, les da dolor de estómago, se enferman físicamente. Y el día que se enfrentan cara a cara con la persona que fue causante de esa amargura, pueden hasta llorar, patalear, ponerse rojo, pero a veces no son capaces de que salga una palabra de perdón. Pero finalmente, donde habita el Espíritu Santo y esa persona misma ha sido objeto del perdón de Dios, finalmente la gracia va a derrotar esa amargura. Pero mi punto es este, no sin dolor, no sin dolor. El llamado es el siguiente, hermanos. El llamado es a tratar la amargura en sus etapas tempranas. Ya ahorita vamos a volver sobre eso. Pero hablando de la cura, entonces, perdón, me devuelvo acá antes de pasar a esto. Lo que dijimos es que el único remedio para la amargura del corazón es el amor de Cristo extendiendo el perdón. Y ese modelo de perdón no es otro, sino que la cruz de Cristo. Y eso lo aprendimos en Efesios 4, 31 y 32. Colosenses 3, 13 al 15, que es paralelo de Efesios, dice lo siguiente, hermanos. Y escuchen esto. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. ¿Notan? ¿Tengo queja contra el otro? ¿Cuál es el método bíblico? La Biblia no le da vueltas. Perdona, perdona. Pero dice esto, de la manera que Cristo os perdonó, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Notan? El modelo del perdón es la cruz de Cristo. El remedio es el perdón, pero el modelo y la fuente es la cruz de Cristo. Es decir, por nosotros mismos no tenemos la capacidad de perdonar. Solo alguien en quien habita ahora el amor de Cristo puede perdonar. Pero en segundo lugar, el modelo del perdón es el amor sacrificial de Cristo en la cruz. Y esto conecta con el varón, ¿no? Porque al varón la Biblia le manda a amar como Cristo amó. El asunto es este. ¿Cómo Cristo nos perdonó? ¿Cómo Cristo te perdonó? Cuando estés amargado hacia otra persona y para ti sea difícil perdonar, recuerda esto. ¿Cuánto te perdonó Cristo? ¿De qué manera Cristo te perdonó? ¿Ves a Cristo clavado allá en esa cruz? ¿Lo ves sufriendo por tus pecados? El dolor lo sufre Él. Todo el castigo del pecado cae sobre Él. Tú y yo, siendo pecadores, merecedores de la ira de Dios, lo que recibimos de Cristo es un perdón total y absoluto, incondicional, un perdón de gracia. De esa cruz tiene que brotar entonces la capacidad para perdonar al otro. ¿Cómo? Total, absolutamente, incondicionalmente, de gracia. O sea, aquí no vale ir a la persona y decir, mira, ¿sabes qué? Te perdono aunque me hiciste esto y aquello, pero no lo vuelvas a hacer. No, ¿sabe qué significa eso? Que la amargura todavía tiene una raíz por ahí. Hay que desarraigarlo. Y la única manera, insisto, para desarraigar esa amargura es a través del modelo bíblico. Es ir a esa persona y decir, te perdono. Totalmente. Ya quiero dejar eso atrás.
De la manera como Cristo me perdonó a mí, perdón. Ya no voy a recordar nunca más eso. Ahí es cuando la amargura finalmente sale del corazón, sin que quede un rastro. No puede quedar ni un rastro de amargura en el corazón, porque si queda una pequeñita raíz, ¿sabe qué va a pasar? Vuelve y crece, vuelve y crece. Así que el único remedio para la amargura del corazón es el amor de Cristo extendiendo el perdón. Pensemos en estos 4 consejos prácticos para la cura de la enfermedad y así terminamos. Primero, necesitamos seguir el consejo de Efesios 4:26. ¿Lo conocen, hermanos? ¿Conocen Efesios 4:26 y el consejo práctico que nos da el apóstol Pablo con relación a la amargura? Si no lo conocen, bueno, lo voy a leer, pero memorícenlo. Aquí está una clave maravillosa para no dejar crecer la amargura. Ninguno de nosotros está exento de la amargura, de amargarse, ninguno de nosotros. Y eso significa que debemos aprender a tratar la amargura en su primera etapa. Tan pronto asoma, tan pronto percibimos amargura, el consejo bíblico es este, queridos hermanos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Escucharon? Airaos, pero no pequéis. Es decir, la Biblia admite que la amargura va a ser cotidiana en un mundo caído, de relaciones personales entre personas pecadoras. Pero no la dejemos crecer. ¿Cómo? Dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No dejes que eso caliente tu cabeza. No dejes que eso anide en tu corazón. Algunos han visto allí un consejo literal, que no creo que sea lo que dice el pasaje, pero sí es de mucha ayuda. Es decir, ajusta las cuentas temprano. No dejes que llegue la tarde, el anochecer, que caiga el sol y todavía estés con esa amargura. El principio bíblico es simple y sencillo, hermanos. Es este. Ajusta cuentas continuamente con tu pareja. No me malentiendan. Ajusta cuentas no es ir a ejercer venganza. Ajusta cuentas con tu pareja o con tus hermanos en Cristo, o con las personas con las cuales tienes relaciones y que quizás estás percibiendo que está brotando amargura. Ajusta cuentas significa siéntate con tu hermano. Habla de ese asunto. No te demores en hacerlo. Hazlo pronto para que la amargura entonces no crezca. Segundo, necesitamos observar el consejo de Mateo 5, 23 y 24. ¿Saben cuál es el consejo de Mateo 5, 23 y 24? Vamos a mirarlo entonces en nuestras Biblias. No lo tengo en la diapositiva, por favor, búsquelo en su Biblia. Y yo espero que estos textos los estén buscando en su Biblia para que los anoten, los subrayen, porque son las pautas prácticas que la Biblia nos da para tratar con la amargura. Mateo 5, 23 y 24 dice lo siguiente, es Jesucristo mismo quien nos da esta instrucción. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, note que el caso acá es si él tiene algo contra mí, si percibo que mi hermano está amargado conmigo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Notaron cuál es ese consejo práctico? Busca a tu hermano y reconcíliate con él. ¿Para qué lo vas a buscar? ¿Para reclamar o para reconciliar? Recuerden, ¿cómo se desarraiga la amargura? Se desarraiga con perdón, no con la manifestación de la ira. Tercero, deben atender el consejo de Mateo 18, 15 al 20. ¿Conocemos el consejo de Mateo 18, 15 al 20? Yo creo que sí. Es uno de los textos más tratados de la Sagrada Escritura con relación a los problemas entre hermanos. De hecho, pues es uno de los textos centrales con relación a la disciplina eclesiástica. Pero note cómo el Señor Jesucristo nos enseña a hacerlo. Nos enseña un procedimiento allá. Y el punto es este, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solos, si te oyeres ganado a tu hermano. ¿Notan cuál es la primera pauta?
¿Habla con quién? ¿Estás amargado? ¿Con quién vas a hablar? Normalmente cuando uno está amargado, y es uno de los síntomas de la amargura, es que voy a hablar con todas las personas menos con la persona con la cual estoy amargado. Voy a empezar a chismear, a murmurar, a regar una mala fama del otro, porque el malo es el otro, yo no. Por eso el consejo de Mateo. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve a él, no ve a los otros. No es el momento de hablar con otros. ¿Y vea qué? ¿Cuál es tu propósito al ir a tu hermano? Es a ganar a tu hermano. A ganar a tu hermano. Entonces aquí tenemos 3 pautas bíblicas muy claritas, que si se aplican, tan pronto percibimos algo de amargura en nuestro corazón, van a desarraigarla y no van a permitir que eche raíces profundas. Nos va a cuidar a nosotros mismos como personas. Porque como dijimos anteriormente, realmente la amargura daña al que está amargado. Es como la persona que se toma el veneno esperando que se muera la otra. Pero también va a cuidar las relaciones en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Sin embargo, puede suceder que aunque se pongan en práctica estos 3 principios, finalmente no se soluciona el problema. ¿Qué hacer entonces? Bueno, ir y buscar consejo bíblico. Busquen a los pastores, a los ancianos de la iglesia, que seguramente ellos les van a ayudar de una manera bíblica a solucionar el problema. ¿Cuál es la gran idea de nuestro tema de hoy? El único remedio para la amargura del corazón es el amor de Cristo que extiende el perdón.